Hola amiguitos y amiguitas, un poco tarde, pero en este video voy a empezar a resolver los problemas que han aparecido en el concurso potosino de ciencias 2019-2020 como parte de la Olimpiada Potosina de Matemáticas, igual de este periodo, que incluye tanto a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para el 2020 como la OMEP y la ONMAS. Entonces, hay mucho que hacer. Vamos a empezar a ver los problemas. Los problemas que van a aparecer en este video son los 15 problemas del primer examen, que llamamos examen de bienvenida. Fue un examen de 90 minutos que se aplicó principalmente en secundarias generales en todo el estado. Participaron más de 20,000 estudiantes, que es la convocatoria más amplia que hemos tenido. Y este examen de bienvenida del concurso potosino de ciencias fue también para la Olimpiada de Física y la Olimpiada de Informática. Entonces esta es la primera pregunta. Dice, cuando mi mamá tenía 31 años, yo tenía 8. Ahora mi mamá tiene el doble de años que yo. ¿Cuántos años tengo? Entonces, bueno, si cuando mi mamá tenía 31 yo tenía 8, entonces la diferencia son 23 años. 23 y 8, 31. ¿Sí? Entonces, si mi mamá tiene el doble de años que yo y la diferencia siempre es la misma, pues yo tengo 23 y mi mamá debe tener 46. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Esta es la segunda pregunta. Para cada uno de los números 319, 827, 456, Yareli cambió el dígito de las centenas con el dígito de las decenas. ¿Cuál de los nuevos números, cuál es el mayor? Entonces, este es centenas, este es decenas, este es unidades. Las unidades no cambian. Entonces, este número de acá se convierte en 1, 3, 9, porque centenas y decenas cambiaron de lugar. 2, 8, 7, 5, 4, 6. Entonces, este de aquí es el más grande ahora. ¿Sí? Y eso es todo. Entonces, vamos al siguiente problema. Esta es la tercera pregunta. El problema nos da 2 pistas y nos pide que a partir de ellos podamos resolver un problema. Entonces, la primera pista es 72, rayita, culebrita 96, es 6,927. Si hacemos lo mismo con 58 y 87, el resultado es 7,885. La pregunta es, ¿qué pasa si hacemos con 79 y luego 86? El problema está dando pocas pistas, entonces tenemos que aprender a generalizar, tenemos que ver un patrón, tenemos que tratar de ver qué está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, el problema no dice para nada qué es este simbolito de aquí, solo que cuando pones 2 números así, obtienes otro número y estos son los ejemplos que tenemos aquí. Entonces, pues no es una multiplicación, no es una suma, no es nada parecido. Y lo único que queremos que veas es que, bueno, el 6 está aquí, el 9 está aquí, el 2 está aquí, el 7 está aquí, el 7, el 8, el otro 8 y el otro 5. ¿Será esta la única explicación que hay de qué está pasando? A lo mejor no, a lo mejor hay otras explicaciones que honestamente no se nos han ocurrido. Esta de aquí es una explicación muy sencilla, es una explicación que muestra perfectamente qué ocurre con esos 2 casos de ahí. Entonces, es probablemente una explicación suficientemente buena y eso nos dice que la respuesta es 6, 8, 9, 7. 6, 8, 9, 7. Y esta es la tercera pregunta. Vamos a seguir avanzando. Pregunta número 4. Esta es una pregunta bastante bonita. Dice que un tren de 1 kilómetro de longitud viaja a una velocidad de 1 kilómetro por minuto y está por entrar en un túnel de 1 kilómetro de largo. ¿Cuánto tiempo le tomará
cruzarlo completo. Entonces, si respondes rápido, la respuesta más común que tuvo la gente fue 1 minuto. Esa respuesta está equivocada. Ahí está mi dibujo. Entonces, si el tren mide 1 kilómetro y el túnel también mide 1 kilómetro, nosotros queremos atravesarlo por completo, cruzarlo por completo. Entonces lo que estamos pidiendo es que este punto de aquí, el fin del tren, llegue hasta acá, el fin del túnel. Esa distancia, como puedes ver, son 2 kilómetros. ¿Sí? Cuando pasa 1 minuto, lo único que ocurre es que el tren está aquí, adentro del tren. Tú quieres que salga. La respuesta son 2 minutos. Vamos a seguir adelante con el siguiente problema. Pregunta número 5. Al cambio del día de hoy, 25 rands valen 70 quetzales. 14 quetzales valen 30 rupias. La pregunta es, ¿cuántas rupias son 150 rands? ¿Sí? Sin importar que sean los rands, los quetzales y las rupias, este es un problema pues que está suficientemente bien planeado y tenemos la información necesaria para resolverla. El problema es esencialmente una regla de 3. Hay muchas maneras de resolver estas reglas de 3. Hay varios problemas bastante sencillos. Varios métodos bastante sencillos. Como tenemos 150 rands, pues sería una idea bastante sensata convertir estos 25 rands en 150 rands. Y esa es una tarea relativamente sencilla. Si sabemos que 25 rands son 70 quetzales, entonces 50 rands, que es el doble, pues serían 140 quetzales, que también es el doble. Y 100 rands, que es el doble del doble, pues sería el doble del doble, 240 quetzales. Entre 100 rands y 150 rands, perdón, 100 rands y 50, obtengo mis 150 rands que quería. Y eso me deja 240 y... no, perdón, ese 40 está mal. 280 y 140, que son 420 quetzales. ¿Sí? Y ahora lo único que necesitamos pues es obtener cuánto valen 420 quetzales. Y eso también es bastante sencillo. Porque con esta de aquí, sabiendo que 14 quetzales son 30, pues eso me dice que 140 quetzales son 300. Y pues haciendo el doble, 280 quetzales son 600. Entonces tengo la misma suma, 140 y 280. Entonces esto me va a dar 420 quetzales igual a 900 rupias. Y entonces ya podemos hacer la igualación por completo, ¿no? 150 rands son 420 quetzales. 420 quetzales son 900 rupias. La respuesta es 900 rupias. ¿Sí? Muy bien. Esa es la pregunta número 5. Vamos a la pregunta número 6. Pregunta 6. Hay 22 banderas acomodadas en línea recta, todas a la misma distancia. Entonces están cada una a la misma distancia de las anteriores. Al corredor más rápido le tomó 80 segundos llegar de la primera bandera a la octava bandera. Entonces voy a dibujar esas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahí están las banderas. Entonces al corredor más rápido le tomó 80 segundos llegar de la primera a la octava. Si mantiene su velocidad, ¿cuánto tiempo le tomará la carrera desde la primera hasta la última, la 22ª? Entonces la respuesta más común a este problema es 220 segundos. Y
una vez más, esa respuesta es incorrecta. ¿Cuál es el razonamiento detrás de esa respuesta? Porque entiendo perfectamente de dónde sale. Pues ustedes dicen 80 segundos, 8 banderas. Entonces si quieren 22 banderas, pues van a ser 220 segundos, ¿verdad? Ese es el razonamiento detrás. Hay un pequeño error, en realidad un error bastante importante. Si estamos yendo de la primera a la octava, no estoy recorriendo 8 banderas, estoy recorriendo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? No estoy recorriendo 8 banderas, estoy recorriendo 7, porque estoy en la primera. Entonces ya toqué la primera. Si cuentan estos espacios de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y entonces lo que tengo es que en 80 segundos recorro 7 pues, espacios, si quieren llamarle así. ¿Sí? Entonces podría ser una regla medio complicada, pero si quiero ir de la primera a la 22, no son 22 banderas, son exactamente que el mismo razonamiento de aquí, son 21 espacios, porque ya estoy en la primera bandera. Entonces el triple de 7 es 21, el triple de 80 es 240. Esa es la respuesta. 240 segundos. ¿Sí? Básicamente el tiempo que les toma, o sea, si ustedes hubieran hecho el dibujo completo, el tiempo que toma de la primera a la octava, pues es el mismo que de la octava a la 15, que es el mismo que de la 15 a la 22. Entonces 80, 80 y 80 segundos son 240 segundos en total. Esta es la pregunta 6. Vamos a seguir avanzando. Pregunta número 7 dice, un frutzi y una torta cuestan 20 pesos. Y la torta cuesta 6 pesos más que el frutzi. ¿Cuánto cuesta el frutzi? Muchas maneras de resolver este problema. Una manera yo creo que es muy sencilla, es que a los 20 pesos que cuestan las dos cosas juntas, les restan 6, eso les da 14. Estos 14 los pueden dividir en 7 y 7. Y entonces a unos de estos 7 ya les suman estos 6 que tenían. Entonces eso les da 13 y 7. Entonces esto que acabamos de hacer garantiza que suma 20 y garantiza que uno de ellos es 6 unidades más que el otro. Entonces las cosas cuestan 13 y 7, pero la torta es la que es más cara. Entonces el frutzi cuesta 7 pesitos. Vamos con la pregunta 8. Pregunta 8. Esta es un poco más interesante, es más divertida. Hay también muchas maneras de entenderlo. Entonces voy a ponerles un problema como paralelo. Dice, la imagen muestra un pedazo de una pared construida con 6 ladrillos. Cada ladrillo tiene un perímetro de 222 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de la pared? La pregunta dice pared, queremos el perímetro de esta figura de aquí. Entonces la pregunta paralela que podemos hacer es, imagínense que este rectángulo de aquí es la cancha de fútbol. Su maestro los manda a correr a la cancha de fútbol. Alguien que respeta siempre lo que dice el maestro hace esta ruta de aquí. Entonces recorre pues exactamente la cancha de fútbol. ¿Sí? Pero alguien que quiere tratar de correr menos, no lo estoy haciendo encima porque perderíamos de vista, pero lo que hace es que en algún momento decide cortar, así, viene cortando, pero lo cacha el profesor, entonces se regresa hasta acá y hace esto de aquí otra vez. Entonces, ¿quién de los dos corrió más? ¿El azul o el rosa? Bueno, si aquí les queda muy claro que el que corrió más es ninguno, porque corrieron lo mismo, entonces el problema no debe ser muy complicado. Corrieron lo mismo porque esta figura que se forma aquí es un rectángulo. Los rectángulos tienen lados opuestos iguales. Y entonces este de aquí es igual a este de acá. Entonces este que sí corrió es igual a este de acá que no corrió. ¿Sí? Otra manera de pensarlo es que
pues ya que llegó hasta aquí, de todos modos recorrió la distancia que se necesita para llegar hasta acá. La recorrió en dos pedazos distintos. Primero recorrió esto y luego recorrió esto. Pero eso no importa. Y lo mismo, ya que está aquí, de todos modos recorrió toda la distancia necesaria para llegar hasta el otro lado. Nuevamente la recorrió en dos pedazos distintos, pero eso no importa. La recorrió primero aquí y luego aquí. Esos dos pedazos suman la misma distancia hacia arriba. Los dos pedazos suman la misma distancia hacia acá. Entonces algo así está ocurriendo aquí. Otra manera de verlo es que esto de aquí mide pues 3 ladrillos a lo largo. Y este de aquí mide 1 ladrillo a lo largo. Entonces la diferencia, tal cual la diferencia, pues son 3 ladrillos menos 2 ladrillos, perdón, menos 1 ladrillo, pues son 2 ladrillos. Entonces el área que está quedando sin cubrir, perdón, la superficie, esto que está quedando sin cubrir verde, pues tiene que medir 2 ladrillos, porque es la diferencia entre la distancia morada, rosa y la distancia azul, que quedamos que son 2 ladrillos. Y entonces, pues lo verde suma 2 ladrillos, y si hacemos exactamente lo mismo por abajo, esto naranja, pues tiene que medir 1 ladrillo, porque ahora es la diferencia entre 3 ladrillos, que son los de arriba, y 2 ladrillos, que son los de abajo. Entonces me queda 1 ladrillo. ¿Sí? Y esas son, creo que, las únicas distancias un poco más complicadas. Otra manera de verlo, igual que con la cancha, pues es que esto y lo otro naranja que está ahí, pues suma 3 ladrillos, porque está llegando de un extremo al otro extremo. Entonces lo verde también suma 3 ladrillos, porque está llegando de un extremo a otro extremo. Y con el rojo, pues no hay mucho problema, ¿no? Este y este son 3 ladrillos para arriba. Este y este son 3 ladrillos para abajo. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Un solo ladrillo tiene 222 centímetros. Y un solo ladrillo, usando los colores que hemos estado usando y la referencia que hemos estado usando, pues tiene pues 1 y 1 hacia arriba, 1 de cada lado, y 1 y 1 hacia los lados, ¿sí? Nuevamente 1 de cada lado. Entonces en esta pared de aquí pues tiene 1, 2, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, o sea, 3 de estos y 3 de estos, y tiene 3 hacia los lados, ¿no? Tiene esto ya quedamos que suma 3 y esto ya quedamos que suma 3 también. Entonces 3 de estos y 3 de estos. Pues es lo que tendríamos con el triple, ¿sí? La respuesta es 666 centímetros. ¿Sí? Sin importar en dónde están puestos los ladrillos, sin importar cuánto mide los lados individuales de los ladrillos. ¿Sí? La respuesta es 666 centímetros. Y vamos a avanzar al siguiente problema. Pregunta número 9. Dice que durante mucho tiempo el sótano de las golondrinas fue considerada la caverna de un solo tiro más grande del mundo. Esto es un dato verídico que sacamos de Wikipedia. La profundidad es de 256 metros más la mitad de su profundidad. ¿Cuál es la profundidad del sótano de las golondrinas? Entonces tuvimos una dosis considerable de problemas con esta pregunta porque pues mucha gente decía que la respuesta era 256 metros porque aquí dice la profundidad es de 256 metros. ¿Sí? Entonces, pues es verdad que ahí dice 256 metros, pero pues parece que estamos ignorando la segunda mitad de la frase, más la mitad de su profundidad. ¿De acuerdo? Entonces,
La profundidad es de 256 metros más la mitad de su profundidad. Esa es la oración completa que está dando el problema. ¿Cómo resolvemos esto de aquí? Pues lo que está diciendo el problema es que la profundidad, o sea, todo esto de aquí, es lo mismo que la mitad de su profundidad, o sea, esto de aquí, y 256 metros. 256 metros más la mitad de su profundidad. ¿Sí? ¿Qué está diciendo eso? Pues que 256 es la mitad, ¿sí? Lo que está diciendo es que X es la profundidad, pues es igual a 256 metros más la mitad de la profundidad, o un medio de X, ¿sí? Un medio de X. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la mitad de la profundidad es 256 metros. Entonces la profundidad es 512 metros. ¿Sí? Esa es la respuesta. 512 metros. ¿Sale? Muy bien. Siguiente. Pregunta 10. ¿Cuánto es un medio de 2/3 de 3/4 de 12? Entonces esa es la operación que estamos haciendo. Por supuesto, escribirlo de esta manera es extremadamente útil porque un medio de 2/3 de 3/4 de 12 es una multiplicación de fracciones. Es un medio por 2/3 por 3/4 por 12. Y varias de estas se cancelan. Dividir entre 2 y multiplicar por 2 se anula mutuamente. Dividir entre 3 y multiplicar entre 3 se anula también. Y lo único que nos está pidiendo entonces es la cuarta parte de 12, que es 3. Entonces la respuesta a este problema es 3. Vamos con la pregunta 11. Pregunta 11. Se toman todas las letras de la palabra koala, o sea, una K, una O, una A, una L y otra A. Y queremos saber cuántas palabras distintas, aunque no tengan sentido, podemos hacer que empiecen con A. Entonces, vamos a dejar una de las dos A's fijas. Eso es importante porque eso nos ayuda bastante. Y vamos a mezclar las otras 4 letras. Como estamos dejando una A fija, las otras 4 letras que estamos mezclando son distintas. Eso es extremadamente útil porque hace que el problema sea un poco más sencillo. De nuevo, el problema dice palabras aunque no tengan sentido. Entonces ni siquiera tienes que hacer una lista, simplemente tienes que contestar cuántas. Entonces, pues vamos a hacerlo como que poco a poco. Si solo fueran 2 letras, podemos hacer 2 palabras, ¿no? K, O y O y K. Si ahora consideramos 3 letras, pues con la A al inicio puedo hacer KO y O y K. Con la O al inicio, pues me quedan 2 letras. Me queda AK y KA. Y con la K al inicio, pues puedo hacer AO y OK. ¿Ok? AO y OA. Entonces en este caso pude hacer 6. Ahora, si agrego una letra más, pues entonces ya sé que, por ejemplo, si tengo la L al inicio, pues ahora las otras 3 letras que me faltan son A, O y K. Y eso ya sé que puedo hacer 6. Entonces con L al inicio son 6. Pero si en lugar de poner la L al inicio yo pongo, por ejemplo, la A al inicio, pues me van a salir las mismas 6. Bueno, no las mismas porque las letras son distintas, pero la misma cantidad, me van a salir 6 otra vez. Y pues eso con todas. Si ponemos la O al inicio van a ser 6. Si ponemos la K al inicio van a ser 6. La respuesta es 24. Hay una manera distinta de pensar este problema. Esta letra de aquí pues puede ser cualquiera de 4 porque tengo 4 opciones. L, A, O y K. La segunda letra que voy a poner aquí, ya no tengo 4 opciones porque una de esas 4 ya la usé.
pero de las que no he usado todavía las puedo usar. Entonces me quedan 3 opciones aquí. Si ya usé la L, pues me queda A, O y K. Si ya usé la K, me queda L, A, O y así para cada caso. La tercera que yo voy a poner aquí, pues ya de las 4 que tenía, usé 2, pues ya nomás me quedan 2. No sé cuáles sean, porque no he hecho explícitas mis selecciones, pero solo me quedan 2. Y en el último, pues ¿qué opción tengo? Mi única opción es poner la letra que no he puesto. 1. Y entonces hacemos 4 por 3 por 2 por 1, pues son otra vez 24. 4 por 3 son 12, 12 por 2 son 24. Y es por supuesto la misma respuesta. ¿Sale? Esta es la pregunta 11, vamos a la pregunta 12. Pregunta 12 dice, ¿cuántos cuadrados se pueden dibujar cuyos vértices están sobre los puntos de abajo? Cuéntalos todos. Entonces creo relevante considerar una pequeña confusión que hubo en algunas escuelas o algunos estudiantes que bueno, pensaban que los puntos de abajo eran estos, ¿no? Y no pues todo, o sea, la figura, los puntos de abajo. Pues yo creo que si vamos a pensarlo así, la respuesta sería 0, porque pues por ejemplo este cuadrado de aquí pues no tiene todos sus vértices, no tiene sus vértices sobre los puntos de abajo, tiene 2 vértices que están fuera de los puntos de abajo. No sé si eso los convenza, pero... O sea, habría que considerar los 16 puntos, ¿sí? Y entonces básicamente los vamos a contar por tamaño. Entonces, como estos chiquitos, podemos hacer 9. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay unos que siguen un poco más grandes, como este de aquí. Y como ese de aquí, podemos hacer 4. Hay uno muy, muy, muy grande, que es este de aquí. Y como ese de ahí, pues solo puedes hacer 1. Hasta ahorita van 14, pero no son todos los que hay. Como este de aquí, que también es un cuadrado, hay 4. Y hasta ahí llevamos 18. Los que nos faltan están un poco más escondidos, pero sí son cuadrados también. Sería, por ejemplo, este de aquí. ¿Sí? Ese es uno y el otro es pues idéntico, solo está un poquito girado. ¿Sí? Entonces, como esos, hay otros 2. Entonces, en total la respuesta es 20. Sí, hay 20 cuadrados distintos que se pueden dibujar cuyos vértices están sobre los puntos de abajo, los puntos de la figura. La respuesta es 20. Vamos al problema número 13. Este es el problema número 13. Dice, falta un número de un dígito en el espacio vacío. ¿Cuál es? Entonces, miren, yo diseñé el examen. Yo creía que los problemas que ya he explicado estaban bastante sencillos. Entonces, que en los problemas 13, 14 y 15, pues podía experimentar un poco más. Entonces, este de aquí, el problema da muy pocas pistas, ¿sí? Hay 0 pistas en el problema para tratar de encontrar la solución. Más que nada porque es un juego, es ver qué podemos hacer. ¿Hay más de una explicación? Sí. Se trata de ver pues cuál es la explicación un poco más sencilla, más fácil de explicar, que explique todo lo que está ocurriendo. Entonces, una de las explicaciones que pues yo no había anticipado es que si sumas estos 3 números te da 15, si sumas estos de aquí te da 9,
Si sumas estos de aquí te da 14. Y si sumas estos de aquí te da otra vez 15. Entonces, pues algunas personas consideraron que eso era suficiente para que entonces acá te tuviera que dar 9 otra vez. Porque consideran que hay una sucesión 15, 9, 14, 15, 9. Pues ya no hay un 14, pero 15, 9. Y entonces la respuesta sería 1 en ese caso. ¿Sí? Entonces, pues si es una explicación, si hay un patrón, si hay algo ahí detrás. Vaya, les voy a platicar la que yo quería. Ustedes deciden cuál es más sencilla. No, el problema aquí es, pues, ¿por qué va a tener que ser 15, 9, 14, 15 y otra vez 9, 14? Podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Como que no hay realmente nada. Pero a lo mejor pueden decir eso de la que yo les voy a poner. La pista que yo les daría, pues es esto. Es una suma de dos números de 5 dígitos. ¿Sí? Entonces, el número que falta es 4, porque 7 y 4 son 11. 1, 2 y 5 son 8. 9 y 3 son 12. 1, 5 y 4 son 10. 1, 6, 1 son 8. ¿Sí? Es decir, la respuesta es 4 porque 65.500, ¿qué? 65.927 más 14.354 es igual a 80.281. ¿Sí? Entonces, por eso considero que la respuesta es 4. ¿Sale? Entonces vamos a la pregunta 14. Pregunta 14. ¿Los 4 triángulos de la figura son iguales? ¿Cuál es el área de cada uno? Entonces, me voy a tomar un poco más de tiempo en este problema. Voy a hacer una explicación larga y una explicación más o menos sencilla. ¿Sale? Entonces, ¿cuál puede ser la explicación larga? Es decir, la explicación que con lo que ustedes saben, pues ya, o con lo que algunos saben, sobre todo si ya saben más, van a poder decir, pues construimos nuestro triángulo. Entonces el problema nos dice que esto mide 3 y no sabemos cuánto mide ninguna de las otras dos medidas. Entonces le voy a poner X y en lugar de ponerle Y a la otra, porque el problema que está aquí metiendo un 1, le voy a poner X más 1. Entonces voy a usar teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras pone en relación los lados de un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, y me diría que x cuadrada más x más 1 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Eso es x cuadrada más 2x más 1 es igual a 9. ¿Sí? Voy a simplificar un poco esta expresión. Me dice que 2x cuadrada, sumando estas dos, más 2x es igual a 8, porque resté 1 y resto 1 también. ¿Sí? Y de nuevo simplificando, eso me dice que x cuadrada más x es igual a 8. Simplemente, perdón, no es 8, es igual a 4. Simplemente saqué la mitad. ¿Sí? Divido entre 2, divido entre 2, divido entre 2. Y este de aquí la voy a expresar como x por x más 1 igual a 4. ¿Sí? Entonces estoy haciendo cosas un poco complicadas. Ya usé teorema de Pitágoras, usé simplificación, usé factorización. Es un proceso complicado si no conoces esas herramientas, pero debería ser un proceso muy sencillo si ya conoces esas herramientas. Sobre todo porque no estoy teniendo ninguna idea grande. Simplemente estoy haciendo las cosas que debería ser natural hacer. Y esto resuelve el problema porque para calcular el área de este triángulo tenemos que multiplicar la base por la altura. La base es x, la altura es x más 1.
y dividimos entre 2. Entonces, eso es lo que nosotros queremos calcular. Nosotros ya tenemos que x por x más 1 es 4. Entonces, ¿cuánto es x por x más 1 entre 2? Pues es 2. ¿Sí? Entonces, la respuesta es 2. Ustedes pueden estar pensando que eso está demasiado complicado si ustedes no saben esas herramientas. Entonces, pues esta es la otra solución. Tomamos nuestro amigo triángulo, perdón. Y el segundo triángulo, lo que voy a hacer es en lugar de pegarlo aquí, perdón, ahí está. En lugar de pegarlo aquí, como está en la figura original, lo voy a pegar aquí arriba. ¿Sí? El que sigue, ¿cuánto debería darme? En lugar de pegarlo aquí, lo voy a pegar acá. Y el último, pues ya saben qué voy a hacer, creo. Lo voy a pegar así. Y entonces, pues quedó medio feo por mis recortados, pero esta figura que hicimos aquí, pues es un cuadrado del lado 3. Y esto de aquí que está aquí adentro es un cuadrado del lado 1, porque esa es la diferencia entre los lados. ¿Sí? Entonces el cuadrado del lado 3 tiene área 9. Le quito este cuadrado del lado 1, entonces me queda área 8. Área 8 es la suma de estas 4 piezas iguales. Si 4 cosas iguales son 8, pues cada una de ellas debe ser 2. ¿Sí? Entonces fíjense que para esta segunda solución ustedes no necesitan saber nada. Es decir, no estamos usando ningún teorema, ninguna fórmula, nada, pero se les tiene que ocurrir. Básicamente se trata de decidir cuál de estas dos cosas es más complicada. Yo siempre he creído que la segunda es más complicada porque requiere que tengan ideas. La primera es mucho más sencilla porque solo tienes que saber cosas. Es mucho más sencillo enseñarte cosas que enseñarte ideas. Entonces, si tú tienes las ideas, pues eso es más valioso. Es un poco más difícil. Pero, pues para muchos de los participantes, pues a lo mejor no existía la posibilidad de la primera solución. De todos modos, es un problema que se podía resolver con ideas muy, muy sencillas. ¿Sale? Entonces vamos a la última pregunta. Última pregunta, pregunta 15. Un camión sale de Vanegas a Tamazunchale. Según yo eso es San Luis Potosí. Según yo Vanegas está acá. Vanegas. Tamazunchale está hasta acá. Tamazunchale. Entonces, se fue por la libre. Sale de Vanegas a Tamazunchale, salen a exactamente la misma velocidad. ¿Sí? El que va de Vanegas a Tamazunchale va a 80 kilómetros por hora. Y el que va de Tamazunchale a Vanegas va a 70 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿A qué distancia están una hora antes de encontrarse? Entonces la distancia total de la carretera no importa. Si se hubieran encontrado aquí, por ejemplo, la pregunta es ¿a qué distancia están una hora antes de encontrarse? Entonces, pues una hora antes de que lleguen al punto donde se van a encontrar, pues al camión que va hacia acá le falta recorrer lo que recorre en una hora, porque le falta una hora para encontrarse. Entonces le faltan 70 kilómetros. Y al camión que viene para acá le falta recorrer lo que recorre en una hora, porque le falta una hora para encontrarse. Le faltan 80 kilómetros. Entonces están a 150 kilómetros de distancia. ¿Sí? Entonces hay dos problemas
que de manera muy simple ponen en juego el concepto de velocidad, porque este es un problema, un examen que también servía para física. Pero si se fijan, las dos veces que usamos velocidad, pues no hace más que no es más. Lo único que se necesita, pues es entender qué significa kilómetro por hora y ya, ¿sí? Es lo único que necesitábamos pedir. Y pues eso sería todo. Entonces este es el problema. Fue el mismo examen que apareció desde primaria hasta preparatoria. Fueron estos 15 problemas para resolver en 90 minutos, hora y media. Entonces, pues esta es nuestra versión de un examen muy sencillo. Estas son las soluciones a los 15 problemas y esperamos que les hayan gustado.